La vida de los esclavos en las plantaciones americanas estaba marcada por un ritmo implacable de trabajo, violencia sistemática y estrategias de supervivencia que definieron la experiencia cotidiana de millones de africanos y sus descendientes. Desde el amanecer hasta el anochecer, hombres, mujeres y niños eran obligados a cumplir con tareas extenuantes, bajo la supervisión constante de capataces armados, con la amenaza permanente de castigos físicos, humillaciones y separaciones familiares. La organización del trabajo en las plantaciones buscaba maximizar la productividad a costa del bienestar físico y emocional de los esclavizados, convirtiendo cada jornada en un desafío extremo para la resistencia humana. El trabajo en las plantaciones variaba según el cultivo y la región. En los campos de algodón, caña de azúcar y tabaco, las jornadas podían superar las 12 horas diarias, implicando labores repetitivas y extenuantes, desde la siembra hasta la cosecha y procesamiento de los productos. Las mujeres, además de trabajar en los campos, debían cumplir con tareas domésticas, cuidado de los hijos y otras labores impuestas por los dueños de las plantaciones. Los niños, incluso desde edades tempranas, eran incorporados a las tareas agrícolas, aprendiendo rápidamente las exigencias del trabajo forzado y contribuyendo a la economía de la explotación. Cada acción estaba vigilada, y cualquier retraso o error podía ser castigado severamente, generando un ambiente de constante miedo y vigilancia. Los castigos físicos eran frecuentes y diseñados para infundir miedo y mantener el control absoluto. Latigazos, golpes con varas, privación de alimentos y aislamiento eran métodos utilizados para disciplinar y quebrantar la voluntad de los esclavizados. Sin embargo, más allá del castigo físico, la esclavitud buscaba deshumanizar a los individuos, separando familias, borrando identidades y prohibiendo la práctica de costumbres culturales africanas. A pesar de estas tácticas, los esclavizados desarrollaban formas de resistencia silenciosa que incluían la preservación de lenguas, rituales y canciones, transmitiendo a las nuevas generaciones la memoria de su tierra natal y la esperanza de libertad futura. La resistencia cultural se manifestaba en múltiples niveles. La música, los cantos, las danzas y los rituales espirituales se convertían en herramientas de cohesión y resiliencia, permitiendo que los esclavizados mantuvieran viva su identidad africana incluso bajo condiciones extremas. Estos actos, aunque a veces pequeños y discretos, representaban un desafío directo al intento de los colonizadores de borrar la humanidad de quienes eran sometidos. Las historias orales transmitidas de generación en generación aseguraban que el conocimiento, las tradiciones y las lecciones aprendidas en África no se perdieran, funcionando como un ancla de identidad y un recordatorio constante de la dignidad que los esclavizados mantenían dentro de sí. El trabajo en las plantaciones también fomentó la creación de redes de solidaridad entre los esclavizados. Compartir información sobre cómo evitar castigos, apoyarse mutuamente en las tareas más difíciles y organizarse de manera clandestina para preservar prácticas culturales eran estrategias esenciales para sobrevivir y resistir. Estas redes, aunque vulnerables a la vigilancia y al castigo, demostraban la capacidad de los africanos de crear comunidad y mantener la cooperación incluso en entornos diseñados para fragmentar y controlar. La solidaridad se manifestaba también en pequeños actos de desafío, como ralentizar el trabajo, esconder herramientas o simular enfermedades, cada uno de ellos contribuyendo a preservar la autonomía dentro de los límites impuestos por los amos. Además, los africanos adaptaban sus conocimientos agrícolas, médicos y técnicos para enfrentar los desafíos del nuevo entorno. La sabiduría sobre cultivos, plantas medicinales y técnicas de supervivencia transmitida desde África se combinaba con la observación del entorno americano, dando lugar a nuevas prácticas que fortalecían la comunidad esclava.
Esta adaptación no solo era una estrategia de supervivencia física, sino también un acto de resistencia cultural, ya que permitía mantener viva la memoria de las raíces africanas y demostrar que aunque sometidos, los esclavizados podían transformar su entorno sin perder su identidad ni dignidad. En este primer bloque, queda establecido cómo la vida en las plantaciones americanas era una combinación de explotación extrema, violencia sistemática y resistencia cultural y comunitaria. Comprender este contexto es esencial para apreciar la magnitud del sufrimiento vivido, así como la fuerza y resiliencia que caracterizaron la existencia de los esclavizados, sentando las bases para explorar en los siguientes bloques las estrategias de resistencia más organizadas, las fugas, los palenques y la preservación cultural que definieron la vida de los africanos en América. A medida que los esclavizados se adaptaban a la rutina diaria de las plantaciones, las formas de control de los amos se intensificaban, buscando quebrar tanto la resistencia física como la psicológica. Los capataces vigilaban cada movimiento, imponiendo castigos inmediatos por retrasos o supuestas desobediencias, y fomentando un ambiente donde el miedo era constante. Sin embargo, esta represión extrema no lograba eliminar la solidaridad entre los esclavizados, que aprendían a comunicarse mediante señales, cantos codificados y otros métodos discretos para coordinarse y mantener la cohesión comunitaria. Esta capacidad de adaptación y resistencia era fundamental para la supervivencia, pues les permitía conservar su identidad y transmitirla a las nuevas generaciones a pesar de las condiciones adversas. Dentro de los campos, los esclavizados desarrollaban estrategias de trabajo que les ayudaban a soportar la dureza de la jornada. Algunas personas aprendían a alternar esfuerzos, dividir las tareas en ciclos manejables y crear pequeños rituales que fortalecieran la moral colectiva. La organización interna entre los esclavizados incluía compartir información sobre las rutinas de los capataces, prever los castigos y coordinarse para minimizar riesgos. Cada gesto de cooperación representaba un desafío silencioso a la autoridad de los amos, demostrando que incluso en un entorno diseñado para la opresión absoluta, la autonomía y la inteligencia colectiva podían prevalecer. Los castigos físicos eran brutales y a menudo públicos, utilizados como herramientas de intimidación para toda la comunidad esclava. Los latigazos, azotes, confinamientos y humillaciones eran parte de la disciplina diaria, y a menudo se aplicaban de manera arbitraria para demostrar poder y sembrar miedo. A pesar de esto, los esclavizados encontraban formas de resistir mental y emocionalmente. La resiliencia se manifestaba en la preservación de rituales, cantos y prácticas culturales africanas que reforzaban la identidad y ofrecían consuelo en medio del sufrimiento. Cada canción entonada mientras se trabajaba, cada historia compartida en secreto y cada enseñanza transmitida a los niños era un acto de resistencia silenciosa, un recordatorio de la humanidad que los colonizadores intentaban borrar. La religión y la espiritualidad desempeñaban un papel crucial en la vida de los esclavizados. Los rituales africanos adaptados a las nuevas circunstancias, junto con la incorporación de elementos religiosos cristianos impuestos por los amos, crearon formas sincréticas de espiritualidad que ayudaban a mantener la cohesión y la esperanza. La práctica de estos rituales, muchas veces realizada de manera clandestina, fortalecía la comunidad, permitía recordar las raíces africanas y proporcionaba un refugio emocional frente a la brutalidad cotidiana. La espiritualidad se convirtió en un arma de resiliencia, reforzando la identidad cultural y sirviendo como guía moral y emocional para enfrentar los desafíos diarios. El intercambio cultural dentro de las plantaciones también fue significativo. Diferentes grupos africanos traídos de diversas regiones compartían conocimientos sobre agricultura, medicina, alimentación y supervivencia, creando un sistema de aprendizaje colectivo que fortalecía a la comunidad esclava. Este intercambio permitía a los esclavizados adaptarse a nuevas condiciones,
mejorar sus técnicas de trabajo y cuidar de sus compañeros, mostrando que la cooperación y el conocimiento eran herramientas poderosas de resistencia frente a la opresión. Cada transmisión de conocimiento era también un acto de preservación cultural, asegurando que la memoria africana perdurara a pesar del intento sistemático de borrarla. Además, los esclavizados desarrollaban pequeños actos de sabotaje y desafío que, aunque discretos, tenían un efecto importante. Ocultar herramientas, ralentizar la producción deliberadamente, manipular cultivos o simular enfermedades eran formas de resistencia cotidiana que permitían a los esclavizados recuperar cierto control sobre sus vidas. Estos actos demostraban que, aunque los cuerpos podían ser sometidos, la voluntad, la inteligencia y el espíritu humano seguían siendo libres. Cada gesto de desafío fortalecía la comunidad, preservaba la dignidad y mantenía viva la memoria de que la esclavitud no podía destruir completamente la humanidad de los africanos. En este segundo bloque, queda claro que la vida en las plantaciones no era solo un escenario de opresión física, sino un terreno donde los esclavizados desarrollaban formas de resistencia, cooperación y preservación cultural. La solidaridad, la transmisión de conocimientos y los rituales espirituales eran herramientas esenciales para sobrevivir y mantener la identidad frente a la brutalidad, sentando las bases para explorar en los siguientes bloques la organización de fugas, los palenques y la resistencia más estructurada que caracterizó la lucha por la libertad en América. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en años, los esclavizados desarrollaban una comprensión profunda de los mecanismos de control y explotación presentes en las plantaciones. Cada individuo aprendía a observar las rutinas de los capataces, los patrones de vigilancia y las expectativas de los propietarios, utilizando esta información para protegerse y proteger a sus compañeros. La astucia y la observación se transformaban en herramientas de supervivencia tan esenciales como la fuerza física, permitiendo anticipar castigos, organizar el trabajo colectivo y encontrar momentos de alivio y descanso dentro de la jornada extenuante. La vida cotidiana estaba marcada por la disciplina impuesta, pero también por la creatividad y la resiliencia de los esclavizados. Se establecían pequeños rituales para mantener la moral y reforzar la cohesión de la comunidad. Cantos durante la recolección de cultivos, juegos discretos que permitían descansar la mente y la enseñanza de habilidades útiles a los más jóvenes. Estos rituales funcionaban como mecanismos de resistencia emocional y psicológica, ayudando a mantener viva la identidad cultural y a fortalecer la esperanza de libertad futura. Cada gesto, por pequeño que fuera, representaba una forma de desafío a un sistema diseñado para despojar a los africanos de su humanidad. El contacto entre africanos de distintas regiones permitió un intercambio cultural constante, lo que resultó en la creación de identidades híbridas y nuevas formas de organización social dentro de las plantaciones. Lenguas, prácticas agrícolas, remedios medicinales y rituales espirituales se fusionaban y adaptaban al entorno americano, dando lugar a una comunidad resiliente y capaz de sobrevivir bajo condiciones extremas. Este proceso no solo facilitaba la adaptación al trabajo forzado, sino que también representaba una forma de resistencia cultural, preservando conocimientos ancestrales y fortaleciendo los lazos comunitarios. La memoria colectiva se convertía en un recurso vital, asegurando que las tradiciones y la historia africana no se perdieran a pesar del intento sistemático de deshumanización. Los castigos físicos continuaban siendo una amenaza constante, pero los esclavizados desarrollaban estrategias para minimizar su impacto y proteger a los miembros más vulnerables de la comunidad. El conocimiento compartido sobre cómo enfrentar los castigos, cómo proteger a los niños y a los ancianos y cómo organizar el trabajo colectivo era fundamental para la supervivencia.
La resiliencia y la cooperación demostraban que, incluso en un entorno diseñado para quebrar la voluntad humana, la comunidad africana podía mantener un sentido de dignidad, solidaridad e identidad. Cada acto de cuidado y protección mutua fortalecía la cohesión y preservaba la humanidad dentro de la brutalidad de la esclavitud. Además de las estrategias de supervivencia física y psicológica, los africanos en las plantaciones desarrollaban formas de resistencia simbólica y cultural. Las canciones, los cantos y los rituales realizados en secreto permitían mantener viva la conexión con sus raíces, transmitir conocimientos a los jóvenes y ofrecer consuelo en momentos de sufrimiento. La espiritualidad, adaptada a las condiciones del Nuevo Mundo, servía como un refugio emocional y un recordatorio de la libertad interior que no podía ser arrebatada. Cada práctica cultural, cada enseñanza transmitida y cada gesto de solidaridad representaba un acto de resistencia frente a la opresión sistemática y un recordatorio de que la identidad africana permanecía intacta. El trabajo en las plantaciones también impulsaba la creación de redes de comunicación clandestinas. Los esclavizados desarrollaban formas de alertarse mutuamente sobre castigos inminentes, oportunidades de fuga y movimientos de los capataces. Estas redes eran vitales para la coordinación de actos de resistencia, desde sabotajes discretos hasta planes de fuga más elaborados. La existencia de estas redes demuestra que, incluso bajo control estricto, la inteligencia colectiva y la solidaridad permitían a los esclavizados ejercer cierto grado de autonomía, proteger a los miembros de la comunidad y preservar la memoria cultural y la esperanza de libertad. En este tercer bloque, queda claro que la vida en las plantaciones no era únicamente un escenario de explotación física, sino un espacio donde la resistencia, la creatividad y la solidaridad jugaban un papel fundamental. Los africanos no solo sobrevivían, sino que también encontraban formas de mantener su identidad, fortalecer la comunidad y transmitir la memoria de su tierra natal a las futuras generaciones. Este bloque prepara el terreno para los siguientes capítulos, donde exploraremos la resistencia organizada, las fugas, los palenques y los quilombos, y cómo estas estrategias transformaron la lucha por la libertad en América. Con el paso de los años, la rutina de las plantaciones transformó la vida de los africanos y sus descendientes en un constante equilibrio entre supervivencia, adaptación y resistencia. Cada día estaba lleno de exigencias físicas extremas, control psicológico y vigilancia estricta, pero también de creatividad y estrategias de resiliencia que permitían mantener la identidad y la memoria cultural intactas. Los esclavizados aprendían a organizarse de manera eficiente, compartir conocimientos, apoyarse mutuamente y utilizar la astucia para proteger a los miembros más vulnerables de la comunidad, demostrando que incluso bajo un control opresivo, la inteligencia colectiva y la cooperación eran herramientas de supervivencia esenciales. La resistencia cotidiana se manifestaba en múltiples formas, desde la preservación de rituales espirituales hasta el desarrollo de códigos de comunicación clandestinos que permitían alertar sobre castigos inminentes o coordinar pequeños actos de desafío. La música, los cantos y las historias se convertían en instrumentos de transmisión cultural y emocional, ofreciendo consuelo y reforzando la cohesión de la comunidad. Estas prácticas, aunque discretas, eran actos de resistencia poderosos que mantenían viva la identidad africana y recordaban constantemente a los esclavizados que la libertad interior y la dignidad no podían ser completamente arrebatadas. Los castigos físicos y humillaciones públicas continuaban siendo frecuentes, diseñados para infundir miedo y reforzar la autoridad de los capataces y propietarios. Latigazos, golpes, aislamiento y trabajos forzados prolongados eran parte de la disciplina diaria, pero los esclavizados desarrollaban métodos para resistir psicológicamente, compartiendo apoyo,
enseñando a los jóvenes a soportar la adversidad y fortaleciendo los lazos comunitarios. Cada acto de solidaridad, por pequeño que fuera, representaba un desafío silencioso a la autoridad, demostrando que la opresión podía someter cuerpos, pero no podía destruir el espíritu humano ni la memoria colectiva. La creación de redes de apoyo y comunicación entre los esclavizados fue un elemento crucial para la supervivencia y la resistencia. Estas redes permitían compartir información sobre la vigilancia de los capataces, alertar sobre oportunidades de fuga, organizar actos de sabotaje y mantener vivas las prácticas culturales africanas. La existencia de estas redes demuestra que, incluso en un entorno diseñado para controlar y fragmentar a los individuos, la cooperación, la inteligencia y la creatividad podían prosperar. Cada señal, gesto o mensaje codificado funcionaba como un hilo invisible que unía a la comunidad y fortalecía la resistencia frente a la opresión. La adaptación cultural también fue un aspecto esencial de la vida en las plantaciones. Diferentes grupos africanos aportaban conocimientos sobre agricultura, medicina, alimentación y espiritualidad, que se fusionaban para crear nuevas prácticas adaptadas al entorno americano. Estas adaptaciones permitían mejorar la productividad, cuidar de los miembros de la comunidad y preservar la memoria cultural africana, demostrando que la resiliencia no solo se manifestaba en la supervivencia física, sino también en la creatividad y la conservación de la identidad cultural. La transmisión de este conocimiento a las nuevas generaciones garantizaba que las raíces africanas permanecieran vivas a pesar del intento sistemático de deshumanización. Además de la resistencia cultural y la cooperación, surgieron pequeños actos de desafío directo que, aunque discretos, tenían un impacto significativo en la vida cotidiana de la plantación. Ocultar herramientas, sabotear cultivos, simular enfermedades o ralentizar deliberadamente la producción eran maneras de ejercer cierto control sobre su entorno, recuperar autonomía y proteger la comunidad. Cada acción representaba una afirmación de la humanidad de los esclavizados frente a un sistema que los trataba como meros objetos, demostrando que la resistencia podía manifestarse de muchas formas, desde las más sutiles hasta las más audaces. En este cuarto bloque, queda evidente que la vida en las plantaciones no solo implicaba explotación física, sino también un terreno donde la resistencia cultural, la cooperación comunitaria y la creatividad eran esenciales para la supervivencia. La resiliencia de los esclavizados, su capacidad de adaptación y sus estrategias de solidaridad y resistencia preparaban el camino para los siguientes bloques, donde exploraremos la organización de fugas, los palenques y quilombos, y cómo estas acciones transformaron la lucha por la libertad en América, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. A medida que pasaban los años en las plantaciones, los esclavizados comenzaron a desarrollar formas más estructuradas de resistencia y preservación cultural que trascendían la vida diaria de trabajo. Aunque los castigos y la vigilancia eran constantes, la experiencia colectiva permitía que los africanos organizasen estrategias de protección mutua, coordinación de tareas y transmisión de conocimientos esenciales para la supervivencia. Estas estrategias incluían la enseñanza clandestina de habilidades agrícolas, medicinales y artísticas a los más jóvenes, asegurando que la memoria africana se mantuviera viva a pesar del intento sistemático de borrarla. Cada gesto de cooperación y enseñanza era un acto de resiliencia, demostrando que la identidad cultural no podía ser destruida por la brutalidad física. La espiritualidad y los rituales jugaron un papel central en la resistencia emocional y cultural. Los esclavizados mantenían prácticas religiosas africanas adaptadas a las nuevas condiciones, fusionándolas a veces con elementos del cristianismo impuesto por los amos, creando sincretismos que fortalecían la cohesión comunitaria. La realización de rituales en secreto, los cantos y las celebraciones no solo proporcionaban consuelo, sino que también eran medios de preservación de identidad,
recordando a cada individuo sus raíces, su historia y su dignidad. La espiritualidad se convertía así en un recurso vital para enfrentar la opresión y mantener la esperanza de libertad. El trabajo forzado y los castigos físicos continuaban, pero los esclavizados desarrollaban tácticas más complejas de resistencia cotidiana. Desde ralentizar el ritmo de trabajo hasta sabotear herramientas o cultivos de manera discreta, cada acción tenía el efecto de recuperar cierta autonomía sobre sus vidas y de enviar un mensaje silencioso de desafío al sistema. La creatividad y la inteligencia se convertían en armas invisibles frente a la opresión, y la comunidad aprendía a utilizar estas estrategias para proteger a los miembros más vulnerables, garantizando la supervivencia colectiva. Cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, fortalecía la cohesión y reafirmaba la humanidad frente a la brutalidad del régimen esclavista. El contacto entre distintos grupos africanos permitió un intercambio cultural que enriqueció la vida de los esclavizados y fortaleció la identidad colectiva. Lenguas, rituales, conocimientos agrícolas, técnicas medicinales y expresiones artísticas se fusionaban, adaptándose a las nuevas condiciones y creando sistemas de aprendizaje comunitario que fortalecían la cohesión y la resiliencia. Esta transferencia de conocimientos no solo aseguraba la supervivencia, sino que también constituía una forma de resistencia cultural que desafiaba directamente los intentos de los colonizadores por borrar la herencia africana. Cada canción, cada historia y cada ritual mantenían viva la memoria de la tierra natal y el sentido de identidad colectiva. La creación de palenques, quilombos y comunidades de esclavos fugitivos fue un paso más allá en la resistencia organizada. Estos espacios proporcionaban refugio, seguridad y la oportunidad de reconstruir aspectos de la vida cultural y social que las plantaciones intentaban destruir. Allí, los esclavizados podían practicar sus tradiciones, transmitir conocimientos, planear fugas y fortalecer la solidaridad comunitaria. Los líderes de estas comunidades emergían como figuras de coraje, sabiduría y estrategia, inspirando a otros a resistir y demostrando que la libertad era alcanzable incluso en circunstancias extremas. La existencia de estos refugios representaba un desafío directo al sistema esclavista y servía como ejemplo de resiliencia y autonomía. Además de la resistencia física y cultural, los esclavizados desarrollaban estrategias de comunicación y coordinación que permitían anticipar la vigilancia de los capataces, organizar el trabajo colectivo y planear acciones de desafío. Estas redes de comunicación eran esenciales para la supervivencia, preservando la memoria cultural y fomentando la cooperación entre individuos y grupos dentro de las plantaciones. La resiliencia colectiva y la inteligencia aplicada a la organización interna de la comunidad demostraban que aunque la esclavitud intentaba someter cuerpos, la mente, el espíritu y la cultura podían permanecer libres, asegurando que la lucha por la libertad continuara de manera constante y estructurada. Al llegar al final de este relato sobre la vida de los esclavos en las plantaciones, se evidencia que la experiencia africana en América no fue únicamente de sufrimiento y explotación, sino también de resiliencia, resistencia y preservación cultural. Cada individuo y comunidad enfrentó jornadas extenuantes, castigos severos y la constante amenaza de separación familiar. Pero dentro de esta brutalidad se desarrollaron estrategias de supervivencia y formas de resistencia que demostraban la fuerza inherente del espíritu humano. Los esclavizados no solo trabajaban para sobrevivir físicamente, sino que también luchaban por mantener viva su identidad, cultura y dignidad, asegurando que la memoria de su tierra natal persistiera a través de generaciones. Los palenques, quilombos y comunidades autónomas surgieron como espacios de libertad relativa, donde los esclavizados podían practicar sus costumbres, organizarse y proteger a los miembros más vulnerables de la comunidad.
Estos refugios no solo ofrecían seguridad física, sino también emocional y espiritual, demostrando que la libertad podía existir incluso en condiciones extremas de opresión. Los líderes de estas comunidades se convirtieron en símbolos de esperanza, coraje y estrategia, inspirando a otros a resistir y reforzando la idea de que la autonomía y la identidad africana podían preservarse frente a un sistema diseñado para borrarlas. La transmisión cultural dentro de las plantaciones y estas comunidades era vital para la preservación de la identidad africana. La música, los cantos, las historias, los rituales y los conocimientos sobre agricultura y medicina se mantenían vivos, asegurando que la memoria colectiva sobreviviera y sirviera como un instrumento de resistencia silenciosa, pero poderosa. Cada acto de preservación cultural, por pequeño que fuera, representaba un desafío a la opresión, un recordatorio de la humanidad de los esclavizados y un legado que perduraría en las generaciones futuras. La resiliencia cultural era, en muchos sentidos, un acto de libertad que trascendía la violencia física y la vigilancia constante de los amos. Además de la resistencia cultural, la cooperación y solidaridad entre los esclavizados demostraban que la comunidad podía ser una herramienta poderosa frente a la opresión. Compartir información, proteger a los niños y ancianos, coordinar tareas y desarrollar estrategias para minimizar castigos eran actos de organización colectiva que fortalecían la cohesión social y la identidad común. Cada gesto de apoyo, cada enseñanza transmitida y cada acción de solidaridad contribuía a mantener la esperanza y la determinación de quienes vivían bajo un sistema brutal, demostrando que la resistencia podía manifestarse de manera continua y estructurada incluso en los entornos más hostiles. La historia de la vida en las plantaciones no solo es un relato de sufrimiento, sino también de ingenio, fuerza y perseverancia. Los esclavizados encontraron formas de mantener su dignidad, de proteger a su comunidad y de preservar su cultura, mostrando que ningún sistema de opresión puede borrar completamente la identidad ni el espíritu humano. Cada acto de resistencia, cada canción, cada historia transmitida y cada ritual realizado en secreto constituían una victoria silenciosa frente a la brutalidad del comercio de esclavos, dejando un legado de resiliencia y esperanza que aún hoy nos inspira a reflexionar sobre la importancia de la libertad y la justicia. Si esta historia te ha permitido comprender mejor la vida de los esclavizados en las plantaciones y la increíble resistencia africana en América, te invitamos a suscribirte al canal Crónicas de la Esclavitud para seguir explorando juntos estas historias profundas y conmovedoras. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y cuál parte de esta historia te impactó más, porque tu participación ayuda a mantener viva la memoria y la reflexión sobre un capítulo crucial de nuestra historia. Cada historia compartida fortalece la comprensión, inspira y recuerda que conocer el pasado es esencial para construir un futuro más justo, humano y consciente.